estar. Y bueno, tengo que presentar al licenciado Emanuel Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Enfermero, trabaja en el Hospital Alvear. Estamos juntos los días jueves y viernes en la Cátedra de Salud Mental Comunitaria. Hay 2 personas más que por lo menos se excusaron y por ahí se acopla en un ratito una licenciada en psicología, no sabemos todavía. Pero queríamos aprovechar el tiempo simplemente como te mandé en ese artículo que también lo distribuye la gente de la cátedra, de que nos contara un poquito cómo funciona, eso por ahí es el fin es didáctico para nuestros alumnos de enfermería, cómo funciona, digamos, el espacio en que estás, los objetivos, estas serían las preguntas generales, cómo has encontrado cuando has asumido, que son temas que a veces uno tiene que hacer como un relevamiento de lo que hay en recursos humanos, en programas, y bueno, ¿y cuáles son las políticas? Esto sería por ahí lo general, si te parece, Julieta, para empezar, por el tiempo que nos queda. Bueno, ¿cómo no? Sí. ¿Estamos? Adelante, adelante, ya estamos grabando. Bueno, primero les agradezco la invitación. Tener un espacio de encuentro con ámbitos de formación para enfermería es para nosotros muy importante. No es algo accesorio, ni circunstancial, ni meramente responder a una invitación, sino que para nosotros la enfermería y las prácticas de enfermería en el campo de la salud mental y los consumos problemáticos es parte del equipo de salud estratégico en lo que hace a sus funciones actuales y en cómo proyectamos también nosotros las políticas de salud mental y consumos para nuestra provincia. Nosotros asumimos en diciembre del 2019, en el marco de un cambio de gobierno nacional y provincial, muy convencidos y convencidas todas nosotros de la política que puede generar nuestro gobernador para la provincia de Buenos Aires, y con una decisión muy firme de él de ir hacia los problemas de fondo, ¿no?, de nuestra provincia, nos lleve el tiempo que nos lleve, pero asumir las deudas y los conflictos de fondo estructurales. En materia de salud mental y consumos hay muchísimo por trabajar, por un lado hay leyes nacionales y tratados internacionales que ya definen y configuran un paradigma, un conjunto de prácticas, de modalidades de esas prácticas, y una mirada también centrada en las personas, en las comunidades y en sus derechos, ¿no? Eso que ya está resuelto, podríamos decir, en el plano legal y normativo, tiene en relación a las prácticas y los dispositivos, y más aún todavía en la definición de las políticas públicas, un desfasaje y un atraso muy significativo. Nosotros encontramos una subsecretaría muy abandonada en la construcción de políticas públicas, con una ausencia de procesos de formación, de supervisión, de acompañamiento a los trabajadores muy significativa, un abandono de todos los dispositivos de atención muy serios, desde directamente situaciones de alquileres y servicios impagos en casi todos los dispositivos de atención provincial, situaciones de mucha fragilidad en términos de condiciones de trabajo, ausencia de personal de limpieza en gran parte de los dispositivos de nuestra provincia. Y por otro lado, nuestra provincia tiene, y nuestra subsecretaría, un conjunto de dispositivos que son conocidos en la provincia de Buenos Aires como CPA, Centros Provinciales de Atención. Tiene un conjunto de comunidades terapéuticas dependientes del Estado, que a partir de ahora van a ser llamadas unidades residenciales para la atención de los consumos problemáticos, y tiene algunos centros de día. Todos esos dispositivos quedaron librados a la voluntad y capacidad de sus trabajadores de generar articulaciones mejores o peores con el resto del sistema de salud. Es decir, con los hospitales generales y sus servicios de salud mental, con los hospitales neuropsiquiátricos y la relación con el primer nivel de atención, que es de dependencia municipal. Ese es otro de los rasgos que merecerían ser señalados de cómo encontramos las políticas de salud mental de la provincia, ¿no?
un abandono en términos de perspectiva de derechos, de marcos formativos, de acompañamiento de los procesos de trabajo, de puesta en valor de los dispositivos, y esto último que decía, de una desarticulación muy profunda de esos dispositivos, en algo que nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando y seguiremos trabajando, que es cómo producimos una mayor integración del sistema de salud en sus diferentes niveles y en sus diferentes dispositivos, que nos permita potenciar los recursos que tenemos de una manera estratégica, comprender y formar a los trabajadores en el nivel en el que están trabajando, y entender también la relación que tenemos con los otros actores del sistema. Nuestra subsecretaría históricamente solo tuvo injerencia sobre estos dispositivos que mencionaba. Voy a tratar de poner el silencio para que no suene. No hay problema, dale, Julieta. Bueno, no, Nada, qué difícil esto de coordinar. ¿Ustedes? Sí, te escuchamos perfecto, Julieta. Sí, Julieta, sí. qué difícil esto de coordinarnos también, implementar las políticas y entender la salud, que las adicciones, el consumo problemático está dentro de la salud mental, y también cómo capacitar a todos los profesionales, porque es difícil también venir ya con una idea y tratar de salir de voltear esos muros, ¿no? De adaptar todo el sistema para una nueva atención de salud mental. Eso, como te digo, las políticas que se ven, aparte como también en el Mercante, como vimos que aparece este centro de adicciones, que empezó a funcionar, que no estaba funcionando correctamente, cómo la política también de la provincia está trabajando en Ahora, le esta idea, aclaramos ¿no? también a Julieta, porque debe tener también en su mapa de toda la provincia, 134, 38 municipios, me Sí, imagino. está. La Universidad José Paz, ubicada en José Paz, está rodeada de los municipios de Malvinas, Argentina, San Miguel, Pilar, Moreno. Desde el punto de vista, mi época que he trabajado en región sanitaria, corresponde José Paz, región sanitaria quinta, y Claro. el que tenía José Paz era el Mercante. Pero ahora José Paz tiene un centro, un hospital que se llama justamente Lo Diácono de Adicción. Esto más o menos para ubicarte geográficamente un poquito, Julieta, y no abusar de tanto dato, pero ¿dónde estamos? Y De tu memoria. sobre qué también trabajamos, porque justamente uno de los puntos en la materia es que lo que llaman recursero, para que ahora no van a poder salir por la pandemia, pero rápido por internet buscar, ¿no? Esto de armar las redes y estos trabajos que nos interesan a nosotros, justamente en la salud mental comunitaria. Claro. Bueno, ustedes de ahí mencionaban Moreno, tal vez es de los municipios que por historia, ¿no?, tiene más desarrollo de políticas en salud mental, tiene un primer nivel de atención muy nutrido de políticas en salud mental, han salido muchos compañeros, muchos cuadros formados de esa experiencia de Moreno, pero bueno, a la vez paradójicamente nosotros tenemos injerencia y gobierno sobre las instituciones provinciales. Moreno tiene la particularidad, para tomar un municipio, ¿no?, de un primer nivel muy fuerte en salud mental, y tiene un hospital, que es el único hospital que hay en Moreno, que es provincial, el Mariano y Luciano de la Vega, y que tiene una guardia de salud mental muy interesante, pero que todos los recursos de la guardia de salud mental eran municipales, una situación desde irregular hasta desopilante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las primeras decisiones fue provincializar por completo ese hospital y pasar a contratar como personal de la provincia a una guardia en salud mental de 24 horas, con un muy buen funcionamiento, por lo menos en lo que uno ve de los hospitales generales, es una de las guardias que uno trabajaría como guardias de referencia, es una guardia de salud mental de referencia para toda la región. Y bueno, ahí hace falta también trabajar otros dispositivos que por ahora son los que más nos faltan, que son las unidades residenciales para temas de salud mental y no solamente para temas de consumo. Pensando, si uno piensa en la continuidad de cuidado de una persona que necesita atención en salud mental, tenemos que pensar que el episodio agudo, ¿no?, la situación más crítica, tiene que poder atenderse en el hospital general,
Ese hospital, por ejemplo, es un hospital que tiene capacidad para atender. Después tenemos que tener dispositivos intermedios, capaces de pensar una continuidad de cuidados para que la salida de una internación también tenga un espacio de referencia donde continuar un proceso de tratamiento y de inclusión social. Moreno tiene centros de día, Espejos Cruzados creo que se llama, si no recuerdo mal, es municipal, es un centro de día municipal, y estamos trabajando con el municipio la posibilidad de una unidad residencial, ¿no? Donde, bueno, también se aportarían trabajadores del Hospital Cabred, que es un hospital que está en Luján, y que toda la región Quinta es una región de influencia de ese hospital, por eso el proceso de transformación del Hospital Cabred involucra también una política con los municipios y con los dispositivos provinciales. En Ituzaingó hay muchos pacientes externados de Cabred, en el CPA Ituzaingó, por ejemplo, hoy día, también están trabajando algunos psiquiatras de Cabred para poder continuar la atención más cerca de los centros de vida de las personas, porque para entrar ya en otro nivel, que ya no son los CPA o el primer nivel de atención, que ya no son los hospitales generales, sino que son los hospitales neuropsiquiátricos, otra de las piezas del sistema de salud mental. Estos hospitales neuropsiquiátricos, por ejemplo, además de la cantidad de pacientes crónicos internados durante muchísimos años, tienen también una proporción grande de pacientes por consultorios externos que viajan a los hospitales neuropsiquiátricos horas y horas solamente para buscar su medicación o recibir un tratamiento ambulatorio. Entonces, los hospitales neuropsiquiátricos forman parte de un proceso para nosotros muy importante, que viene a resolver estas deudas que decíamos de incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y de la ley provincial que adhirió a esa ley nacional, y que tiene que ver con una transformación de estos hospitales, nosotros decimos, hacia la construcción de una provincia de Buenos Aires libre de manicomio. Y con los hospitales neuropsiquiátricos nos dimos durante todo el año pasado, incluso en un contexto de pandemia tan doloroso como el que atravesamos y seguimos atravesando, un proceso de reforma a partir del cual cada uno de los hospitales elaboró un proyecto a través de un documento que nosotros produjimos desde la Secretaría de Lineamientos de Base para la Reforma de los Hospitales, con componentes sanitarios que involucran georreferenciación de pacientes, georreferenciación de trabajadores, creación de centros de día de parte de los hospitales, equipos de acompañamiento a las externaciones sustentables, bueno, y también una dotación de camas mínimas para el episodio agudo. Un componente sanitario tienen los proyectos de reforma de los neuros, pero también tienen un componente que hace al aspecto productivo, un componente que hace la vivienda, un componente que hace la cultura, y uno podría decir, en las reformas de estos hospitales se sintetiza de alguna manera la visión que tenemos acerca de la salud mental, en la que tiene que participar y entrar de mejor manera la salud mental en el sistema de salud, pero también la salud tiene que salir a su articulación con otras áreas de gobierno y con otros procesos comunitarios que nosotros entendemos tienen que promover la inclusión de las personas con padecimiento mental y no la exclusión, la estigmatización, como muchas veces nuestros dispositivos y nuestras tradiciones produjeron, incluso sin quererlo. Y el tema de los consumos es uno de los temas, ¿no? que tal vez en la historia también está más acompañado de prejuicios, de estigmas, y que hicieron que los ámbitos de atención sobre las adicciones también quedaran por fuera del sistema de salud, ¿no? Porque el sistema de salud no los recepcionaba de buena manera, y porque los colectivos que trabajaban sobre estos temas tampoco se incluían de buena forma en las políticas de salud más globales, ¿no? Entonces, bueno, respecto de los consumos, es uno de los temas que nosotros queremos trabajar bajo una política inclusiva, centrada en la persona y no en las sustancias, entendiendo los tratamientos como procesos, centrado en el paradigma de reducción de riesgo y daño, y no necesariamente en la abstención. Y todos los centros provinciales de atención y las unidades residenciales para consumos están trabajando en un proceso de formación bajo este paradigma.